En un mundo en el que la vida avanza a toda velocidad, seguro que has vivido alguna vez una escena como esta. Mientras esperas con tu coche en un semáforo, una moto se detiene a tu lado con ese sonido tan característico. No puedes dejar de mirarla. Observas cómo arranca, en cuanto se pone en verde. Antes de que tú hayas podido mover el coche, la moto ya ha arrancado con rapidez y se aleja por la calle delante de ti. Ves cómo se inclina al tomar la curva y en un instante se desvanece de tu vista. Esa breve experiencia deja una huella en ti. Lo que has vivido es una extraña mezcla de envidia y nostalgia que no sabes muy bien dónde ubicar. Entonces, una voz interior te dice: no, imposible. Ya te has hecho mayor. Ya es demasiado tarde para cosas así. Luego parece decirte: no busques aventuras, sigue conduciendo. Pero espera un momento, por favor. Porque puede que esa voz no te esté diciendo la verdad. ¿Por qué? Vamos a analizar el tema juntos. Hay algo extraño cuando se habla de que el tiempo pasa como el agua. Al dar la bienvenida a una vida tranquila tras pasar los 50, piensas que ya has emprendido un viaje cuesta abajo, ¿verdad? Cuida tu salud. Mantén tus rutinas. No te excedas. Y de repente, te viene a la mente por primera vez la idea de montarte en una moto. Parece fuera de lugar, casi como un error de cálculo. Pero, por favor, pregúntate esto. ¿Esa sensación de que es demasiado tarde viene de ti o son los sentimientos de quienes te rodean y piensan que ya es demasiado tarde para ti? ¿Se debe a las cosas que deberías estar haciendo a tu edad? Porque lo que sientes tiene un nombre. Los psicólogos hablan del reloj social. Se trata de una especie de calendario invisible que la cultura nos inculca desde muy temprana edad y que nos dice qué hay que hacer en cada etapa. Descubrirlo a los 20, construirlo a los 30, a los 40, mantenerlo, y a partir de ahí, supuestamente, ir retirándote poco a poco de la intensidad. Este reloj, en sí mismo, ofrece una estructura útil. El problema surge al considerarlo una ley inquebrantable, sin cuestionar si sus plazos resuenan con tus deseos. Piénsalo. La mayoría de los límites que sientes a esta edad no te los ha impuesto tu cuerpo, sino un guión que nunca elegiste. ¿Y sabes qué es lo interesante? Este escenario choca de frente con algo que la psicología lleva años observando. Durante mucho tiempo se pensó que el cerebro adulto tenía una estructura más o menos fija, que a partir de cierta edad todo estaba escrito. Pero hoy sabemos que eso no es así. El cerebro está abierto a establecer nuevas conexiones y aprender habilidades complejas a cualquier edad, mucho más allá de lo que imaginas. Cuando empiezas a conducir una moto y aprendes a coordinar el embrague, la mirada, el equilibrio y la previsión al mismo tiempo, ya no estás luchando contra un cerebro envejecido, sino que estás haciendo lo que mantiene ese cerebro despierto y vivo. Por decirlo de otra manera, aprender a conducir una moto a los 50 años, impulsado por la pasión por este mundo, es más que un simple capricho al que tu mente tiene que adaptarse. Es precisamente el tipo de reto que tu mente estaba esperando, amigo. Esto cambia bastante las cosas, ¿no? Sin embargo, esto tiene un aspecto que no tiene que ver con la mente, sino más bien con quién eres. El hecho de que cada experiencia y cada situación que vives en la vida, en definitiva, todo, tenga una explicación, un propósito. Trabajas por una razón, vives con tus seres queridos por una razón y gestionas tu hogar cuidando de ellos. Todo está en su sitio y tiene sentido, y dentro de todo ese orden lógico, a veces algo se apaga en silencio. Un deseo que no sirve para nada, que no tiene que rendir cuentas. La moto suele aparecer precisamente en un momento así, en ese instante de vacío. Por eso, muchas personas sienten algo extraño cuando finalmente deciden dar ese paso. No es solo emoción, es también un sentimiento de culpa difuso, como si estuvieran deseando algo que no les pertenece. Si alguna vez te has encontrado en un momento así, en una situación en la que pensabas, no debería gastar tiempo ni dinero en esto, sabes exactamente de qué estoy hablando. Este sentimiento de culpa no es señal de que estés haciendo algo malo, es señal de que te has puesto a ti mismo en el último lugar de la lista durante mucho tiempo. No es una situación exclusiva tuya. Por desgracia, en esta vida, por alguna razón, no somos muchos los que siempre nos olvidamos de nosotros mismos. Si esto te hace reflexionar, dale a me gusta al vídeo y comparte tu comentario conmigo, por favor. También hay una explicación para lo que subyace a este deseo. Los psicólogos hablan de la motivación intrínseca. Se trata de un impulso que surge desde dentro y que no busca una recompensa externa. No haces algo para ganar dinero, recibir aplausos o doblegarte ante alguien. Lo haces porque la experiencia en sí misma ya es suficiente. Y este tipo de motivación
precisamente porque no depende de nada externo, se convierte en uno de los impulsos más poderosos que tiene el ser humano. Cuando alguien de 50 años decide aprender a conducir una moto, a menudo se reencuentra con una pasión que había olvidado desde su juventud, y siente emoción. La siente de verdad. Imagina esa primera mañana, por favor. Con el casco en la mano, arrancas la moto por primera vez. Ese sonido impresionante, esa fuerza que no sentías desde hacía años. Estás emocionado y nervioso. No tienes que demostrarle nada a nadie. Estás ahí y lo deseas con todas tus fuerzas. Tú lo deseas. Hacía mucho tiempo que no decías esa sencilla frase con tanta sinceridad. Algunos dirán que esto es una forma de evasión, que es no aceptar la edad. Sin embargo, hay que abordar este tema con serenidad. Hay una gran diferencia entre negar que los años pasan y aceptar esa realidad. Negarlo significa afirmar que tienes 30 años, ignorar tus límites y actuar como si fueras invencible. Aceptarlo, en cambio, es algo totalmente distinto. Es decir, soy consciente de mi edad, lo entiendo, conozco mis tiempos de reacción, mis miedos, mi cuerpo, y aún así, elijo seguir aprendiendo cosas nuevas dentro de este marco de realidad. Lo primero es un enfoque ingenuo. Lo segundo es una de las cosas más maduras que una persona puede hacer. Y si esto te dice algo, lo que viene a continuación te hará reflexionar aún más. Tu deseo de montar en moto a esta edad va mucho más allá de incorporar un hobby a tu vida. Es una forma diferente de decirte a ti mismo quién quieres ser. ¿Cómo te imaginas el envejecimiento? Quiero que lo pienses. Los años pasados suelen verse como una pérdida. A tu alrededor, la gente suele verlo como una pérdida. Cosas que se van, habilidades perdidas, un montón de cosas llenas de «y sí», puertas que se cierran. Sin embargo, los psicólogos que estudian el desarrollo en la edad adulta pintan un panorama muy diferente cuando observan a las personas que conservan su vitalidad al envejecer. No son los que más conservan, son los que añaden cosas constantemente. Los que mantienen viva su identidad de aprender, los que conservan esa parte de sí mismos que aún puede ser novata en algo, y no se avergüenza de ello. Aquí hay otro punto delicado. Por supuesto, es difícil ser un principiante a los 50 o 60 años. Es difícil para el ego. Por tu edad, ya eres una persona a la que la gente consulta, cuyas opiniones despiertan interés debido a tu experiencia. Te has acostumbrado a gestionar tu propia vida con la experiencia que te han dado los años. Imagínate, te subes a una moto a esta edad, esos primeros momentos de torpeza, esos momentos en los que te sientes torpe, en los que te tiemblan las manos. Para la mayoría de la gente, es una situación insoportable. Algunos se rinden y lo dejan. Sin embargo, esa torpeza, lejos de ser una humillación, es en realidad una situación que te recuerda que estás viviendo de verdad, que aún hay aspectos de ti que debes descubrir. No se trata de volver a ser joven, sino de permitirte empezar de nuevo. Por supuesto, nada de esto elimina la realidad. Es importante reconocer que conducir una motocicleta conlleva ciertos riesgos, especialmente con la edad. Como bien señalan tus seres queridos, la prudencia es clave. Si decides embarcarte en esta aventura, hacerlo con una preparación adecuada y conciencia de tus capacidades es fundamental. Pero fíjate en esto, cuando alguien evalúa ese riesgo, casi siempre solo mide un lado de la balanza. Calcula lo que podría pasar si te subes a la moto. Si no te subes a la moto, casi nunca sabrás lo que te perderás año tras año. ¿No vale la pena intentarlo? Porque la otra opción también tiene un precio. El precio de pasar otros 10 años en un entorno seguro y familiar, sin sentirte especial, sin experimentar la sensación de estar haciendo algo importante, mientras ves cómo se van pasando las hojas del calendario. No aparece en ninguna estadística, no lo verás en ningún informe médico, pero existe. Es el desgaste paulatino de una vida que funciona, pero que ya no te sorprende. Y ese desgaste, aunque no haga ruido, te hace pagar su precio a base de vivirlo, amigo. Por eso, si a una edad en la que deberías estar pensando en otras cosas te encuentras mirando motos, no te lo tomes como algo extraño, por favor. Quizá esa parte de ti que sigue haciendo preguntas ya se haya negado hace tiempo a aceptar que el papel que te han asignado es lo mejor para ti. No estás intentando recuperar tu juventud. Estás intentando seguir siendo alguien que toma decisiones, que sigue aprendiendo, que sigue atreviéndose. Empezar a montar en moto después de los 50 no tiene que ver, en realidad, con las motos. Implica negarte a vivir el resto de tus días en piloto automático. Se trata de demostrarte a ti mismo, con una acción tangible y quizás un poco incómoda, que la curiosidad no caduca y que eres tú quien establece su vigencia.
Ahora quiero preguntarte algo, y tengo mucha curiosidad por saber tu respuesta. ¿Qué es exactamente lo que te ha frenado hasta ahora? ¿El miedo al riesgo real? ¿O esa voz que te dice que ya no te toca a ti? ¿Que es demasiado tarde para ti? Piénsalo un momento y escribe en los comentarios, porque saber distinguir entre ambas cosas lo cambia todo. Si te gusta escuchar este tipo de reflexiones que combinan el mundo de la moto con tu mundo interior, ya sabes lo que te espera aquí cada semana. Suscríbete y quédate con nosotros, porque aún nos queda mucho camino por recorrer juntos.